Seguimos dando la gloria y la honra al Señor porque Él es el Todopoderoso en este tiempo. Seguimos con la tercera parte de el tema que hoy estamos dando precioso. No descuides la presencia de Dios. No descuides la presencia de Dios. Quedamos en un tema muy importante. Quedamos cuando el arca fue devuelta y fue puesta en la casa de Abinadab, porque murieron 50,000 hombres. Entonces David no tomó la decisión de llevar el arca nuevamente a Jerusalén, sino que David la llevó a la casa de Abinadab y ungieron a un sacerdote, Eleazar. Pero pasó algo tremendo. 20 años pasaron, largos años pasaron, que el arca no estuvo en el lugar que debía estar. Estuvo en la casa de Abinadab, pero no cuidó el arca. El arca estuvo descuidada. La presencia de Dios estuvo descuidada. ¿Qué había en la casa de Abinadab? ¿Por qué en 20 años no sucedió nada? No se escucha de que Dios hizo un extraordinario milagro o hizo algo extraordinario, ¿cierto? Es porque no había la santidad que se necesitaba para que la presencia de Dios fluyera. Y por eso estamos hablando hoy de que cuidemos lo que Dios nos ha entregado, que lo que Dios nos ha dado tenemos que cuidarlo, valorarlo, y que vamos a tener ataques del enemigo, pero que vamos a vencer, porque el Señor nos ha dado poder y autoridad para vencer al enemigo. Amén. Entonces estábamos mirando que el arca fue enviada a casa de Abinadab y pasaron 20 años, ¿cierto? 20 largos años. Qué tremendo. Pero, ¿qué pasó en esos 20 años con el pueblo de Israel? Si tú lees, yo te invito para que leas el libro 1 Samuel, 2 Samuel, para que conozcas lo que Dios hizo en el pueblo de Israel. Dice que Dios levantó ¿a quién? ¿A quién? A Samuel, como vidente, como qué. Lo levantó como qué, como sacerdote. Él era el que ministraba y él se tomó las decisiones de limpiar el pueblo de Israel, de quitar los dioses ajenos, de enseñarle al pueblo de Israel que Dios era la parte más importante de cada uno de ellos. Y ese tiempo que este varón tuvo predicando, ¿sabe qué pasó? Ahí es donde pasaron tantos años, 20 años. Mira que el pueblo pidió hasta rey, que es tan tremendo. Mira, el arca no estaba en el lugar y el pueblo pidió rey. Y pidió, quiero un rey, porque Dios no tenía en su corazón poner rey al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel exigió un rey. Y entonces Dios le mandó a buscar a un hombre. ¿Que a quién fue? A Saúl. Y sabemos que Saúl fue el rey, un rey elegido, un rey que puso para que reinara al pueblo de Israel. Pero Saúl, ¿qué hizo? Saúl hizo lo malo delante del Señor, fue desobediente. Y en el tiempo de Saúl, Saúl no se preocupó a enviar por el arca, no se preocupó, hubo esa poca importancia de la presencia de Dios, porque tanto que él hizo cosas alocadas, desobedeció a Dios, y por eso fue quitado su reino. Por eso su reino fue quitado, porque desobedeció, porque hizo más la voluntad de él que la voluntad del Señor. Así que hoy nosotros tenemos que cuidarnos mucho de hacer cosas que a Dios no le agradan. Amén. Y estábamos mirando que Samuel tomó una decisión de llevar la palabra y de limpiar, que el pueblo de Israel se limpiara. Pasaron años. ¿Y qué pasó? Dice que Saúl murió y vino a ser rey. ¿Quién? Pero antes de morir Saúl, en el capítulo 17, 1 Samuel, sabemos que Dios había llamado, un hombre había vencido a un filisteo. ¿Quién? David. Amén. David venció a Goliat. Amén. Entonces estamos mirando un poco la palabra de Dios. Después de que el arca
pasaron 20 años, largos años, David tomó la decisión de volver por el arca, amén, por el arca, aleluya, gloria a Dios, santo es su nombre. Y vamos a mirar lo que este varón hizo. David volvió a reunir a todos los escogidos, dice en el capítulo 6 de segunda de Samuel 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel 30,000 y se levantó David, partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de casa de Abinadab, que estaba en el collado de Usa, y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos, de madera, de haya, y con arpas, salterios, panderos y flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la casa de Nacor, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y nos podemos preguntar por qué este varón murió, porque quiso sostener el arca. ¿Sabe que un poquito estudiando, Dios no necesita a favor de nosotros? Usa dijo, no puedo dejar que el arca se caiga. Pero es que el arca no se iba a caer, ahí estaba en la presencia de Dios. Amén. Pero Usa tomó una decisión equivocada. Amén. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que cuidar lo que Dios nos ha regalado. Amén. Usa extendió su mano y el furor de Jehová se encendió sobre él. Pero, ¿por qué sucedió esto? Usa era un ejemplo de los peligros extremos en sentir favor por Dios. A Usa le faltaba el temor de Dios. Sí, o era un hombre sin conocimiento de la palabra de Dios. No tenía conocimiento de la palabra de Dios, o quería, muchas veces los pastores, los ministros, hombres quieren profetizar a su antojo para alegrar el corazón de un hombre, pero no viene la palabra de Dios. No viene de arriba la palabra. ¿Cuántos? Es que Dios te va a bendecir, Dios me mostró que te va a dar un esposo, que te va a dar esto, que te va a dar aquello, y no aparece por ninguna parte. Entonces nosotros tenemos que cuidar, cuando Dios nos llama como profetas, nosotros debemos cuidar lo que Dios nos ha regalado. Yo no puedo ir a hablar una palabra que Dios no me ha dado para que la diga. Yo no puedo en el altar de Dios, venir a hacer algo que Dios no me ha dicho. Porque la mayor profecía es la palabra de Dios. La mayor profecía es esta santa palabra. Aquí es donde usted va a encontrar los tesoros más grandes en su vida. Usa puso la mano y fue muerto. Así que tú y yo cuidemos nuestra vida espiritual. Cuidemos los tesoros que Dios nos ha regalado. ¿Por qué? Porque hoy tal vez no morirás, morirás así físicamente, pero ¿cuántos muertos espirituales hay hoy que fueron predicadores, que llevaron la gloria de Dios y hoy ni se escuchan? ¿Por qué? Porque menguaron, porque dejaron, porque vivieron emociones. Hoy no podemos vivir nosotros emociones, tenemos que vivir la palabra de Dios. Amén. Y qué rico ver lo que Dios hace y la gloria de Dios. Entonces David dijo, ¿cómo he de ir el arca? ¿Cómo he de llevar el arca? ¿Cómo voy a llevar el arca? Entonces,
Miremos la palabra. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Esto es, el quebrantamiento de Usa significa en hebreo. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y dice la palabra: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Por qué la bendijo? Porque este varón sí estaba viviendo una vida. Mira, yo me lo imagino. Cuando David dijo: varón, hoy voy a llevar el arca a tu casa y estarán en el tiempo necesario. Obed le dijo: esposa mía, prepárate. Preparemos el lugar para el arca. Prepararon el lugar para el arca, le pusieron el lugar que el arca necesitaba, era la presencia de Dios. Obed-edom arregló su corazón, su vida para recibir el arca. Y hoy es lo que Dios quiere para que nosotros recibamos la gran bendición siempre. Tu corazón tiene que estar sanado, restaurado y levantado. Mi vida tiene que estar restaurada porque el Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros. ¿Y qué pasó? Cuando David escuchó que Obed-edom había sido bendecido grandemente y su familia, fue por el arca y lo llevó el arca nuevamente a Jerusalén con panderos, danzaba, y David danzaba con gozo, con alegría, y todo el pueblo estaba regocijado porque había vuelto el arca al lugar que debería estar, Ribacanda, a ese lugar que el Señor quería estar para poder bendecir al pueblo. Por eso cuidemos lo que Dios nos ha regalado, cuidemos la presencia de Dios, no permitamos que el enemigo nos robe, que nos dañe. Así que levántate en este día y lee esta palabra. Te invito para que la tomes y la lees. 1 de Samuel y 2 de Samuel. Te vas a enriquecer grandemente con esta palabra. Así que hoy terminamos este tiempo precioso que el Señor nos ha regalado con cuida lo que Dios te ha dado. Cuidemos lo que Dios nos ha regalado. Amén. Cuida. Aleluya. No descuides. Y el tema es: no descuides la presencia de Dios. Y te quiero agregar: cuida lo que Dios te ha dado. No dejes que otro se lo robe. Dios te bendiga grandemente. Espero que esta palabra, esta reflexión te hable a tu corazón como ha hablado a mi vida. Y tomemos decisiones. Tiempos difíciles, pero tiempos de decisiones. Alineemos nuestra vida. ¿Cómo está tu visión? ¿Está escaseando la palabra? ¿Estás pobre espiritualmente? Bendiciones. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tus comentarios y tus peticiones. Bendiciones.